Todo tipo de delincuencia. ¿Ah, sí? Todo. A las 15:05 vende María y a las 20:10 vende Coca. Ni el Bronx existe, ¿cómo es? Y ese piso se ha quemado, veis que faltan las ventanas, está todo negro. Podéis ver que aquí ha roto completamente. Todo ha quedado ensuciado y bueno, en el barrio no se puede. Todos los locos los tenemos aquí tomando pastillas. Medicamentos me recetaron los médicos porque siempre me hacían loco. Tú te pones aquí a las 20:10 y viene un chico y te vende la coca. Está fumando el polito de la tarde que entra siempre muy bien. Chivato muerto, joder. Coger en un psiquiátrico o algo y me pinchan y cosas de estas. Sí que hay racismo, ¿eh? ¿Sí? Sí que hay racismo. O te ponías un... Algo, me rompo las puertas y todo. Si quieren abrir un piso, él es la persona que tiene que llamar, que tiene todas las herramientas. No me gusta trabajar, yo quiero trabajar. Me encuentro en Plaza Libertad, estamos en el barrio de Salt, en Girona, y es el segundo barrio más grande de toda la ciudad con 32.000 habitantes. Ha tenido su boom, su época de oro en los años 70-80 con la industria textil, que ha llamado gente, ¿no?, trabajando de todas partes de España, y también, como podéis ver, ¿no?, alrededor muchísimos inmigrantes. Pensad que aquí el 40% de las personas que viven en ese barrio son provenientes de afuera. La mayoría, un 13%, son marroquí, y luego tenemos también senegaleses, maleses y de otras partes. Dicen ser uno de los barrios más peligrosos. Esta plaza en realidad no es muy peligrosa. Quiero ver también luego la que la llaman la Plaza Roja. Y lo que parece ser el problema más grande es la venta de droga, una venta de droga bastante fuerte. Un episodio criminal bastante interesante resale al 2019. ¿Qué pasó? Estaba un tío en un bar ahí tomándose su cafecito, su cervecita, haciendo sus cosas. Entra otro chico, empieza como a vacilarlo, y cuando la persona le contestas, lo coge, van afuera, le empieza a apuñalar aquí en el pecho, lo mata, lo deja ahí en el suelo, entra nuevamente en el bar, se pone sentado ahí, pum, en la barra, empieza a tomarse su cervecita y mirando al barman dice: ¿y tú qué hubieras hecho en ese caso? Follia, locura allo stato puro. Acabamos de llegar en la que se llama Plaza de Luis Companys. No, estás muy lejos, no te preocupes. Ahí está. Una vecina muy maja del barrio. Y mi amigo dice ser uno de los puntos un poco más conflictivos, por así decirlo. ¿Le puedo preguntar dos cositas? Sí. ¿Usted vive aquí? Sí. ¿De toda la vida? ¿Cómo te llamas? Alina. Perdona, No te pongas nerviosa. Vale. No, porque me hace gracia. Agresiva, lo tiene todo, que va a preocupar ella. Qué mala, dime. ¿Por qué la gente de Girona dice que este es un poco un barrio conflictivo? ¿Es verdad que pasan cosas o no? A ver, pasan cosas, pero tampoco es tan conflictivo, no hay que verlo de esa manera. Antes sí, Vale. Era bastante conflictivo. Viene gente de fuera y como escuchan que es un barrio conflictivo, pues vienen todos aquí a... Vale. Pero sí, puedes ver perfectamente que movemos nuestros un poco. mayores, mira, salen perfectamente a la calle. Sí. Las mujeres las tenemos en el barrio sentadas, Vale. en el portal. Vale. Pero yo creo que es más la gente esta que no tienen ayuda del gobierno, del Estado, que tendrían que estar en un psiquiátrico. Vale. Y están aquí Sí, todos, todos aquí lo han metido. todos los locos los tenemos aquí tomando pastillas ¿Sí? y gritando a medianoche. ¿Cuál es el problema más grande aquí? La droga. Hay un Sí. montón de gente a comprar, ¿no? Sí, la droga. ¿Pero hay narcopisos por aquí o...? Yo creo que Algo sí. hay, Yo algo creo hay. que sí. Porque si no, dime tú qué hace un niño que acaba de cumplir 18 años con un coche de última gama. Es raro, sí. O tienen los padres ricos o es difícil que... ¿Ricos? Ya nos conocemos todos aquí. ¿Qué tal la integración? He visto que hay muchísima gente de afuera, de África, de Sí. Marruecos.
No hay ningún problema, ¿No? hay de todo. Esto es Vale. internacional. Estamos Exacto. en la zona cero de Gerona. Yo esto lo llamo la zona cero. Vale. Esto es el Bronx. Vale. Ni el Bronx existe como es. Pero no hay racismo, ¿no? La gente que dice que vive aquí de toda la vida y dice, joder, que dos cojones aquí que viene la gente de todo el mundo. No, y no, sí nosotros... que hay racismo, ¿eh? ¿Sí? Sí que hay racismo. A ver, yo porque hablo bien perfectamente el catalán y el castellano. Ya. Y cuando me dicen tu ¿Por qué? nombre, ¿Dónde eres? yo soy marroquí, de origen marroquí. Ah, vale. Otro. No, pensaba que era... No, de Vale. Tánger, pero a ver, soy nacida aquí y mucha gente dice... Ah, bueno, Cuando me dicen, ¿cómo obvio te que llamas? habla perfecto, Me ser dice, nacida ay, aquí. ¿y eres Amina? Ah, ¿y eso que hablas también el español? No, Ya, es que soy sí. española. Claro, Soy claro. nacida aquí. Claro. Muchas gracias, Chao. Chao. Vamos por aquí. Por ejemplo, Ahí lo pone, mira, Grup San Jaume. Club San Jaume. Vale, es el punto un poco, podemos decir, más duro del barrio. Sí, un poco, sí. ¿Tú ves, por ejemplo, el chico ahí? ¿Tú qué ves que está haciendo? Sí, también está ahí pensando, fumando. ¿Sí? Sí. Vale. No es que si te acerca y le pides drogas, No, la no, vende. si quieres le puedo llamar y decirle No, también que salgas. no molestamos. Ahora últimamente ya no hay mucha gente por aquí, Ya. la gente hace sus cosas. Panda Gang. Panda Gang. Ahora, obviamente aquí hay varias opciones. Puede ser simplemente un chaval que dice, vale, ponémosle un nombre chulo, o puede ser que de verdad aquí hay una pequeña gang o un grupito, y aquí pone Tag Life, ¿no? Vida criminal. Son edificios, lo podemos ver, estos también pequeñitos, se supone de protección oficial. Aquí tenemos una svástica, no entiendo bien el por qué, siendo un barrio tan multicultural. Y, ¿escucháis? Vamos a ver, no están hechos seguramente de la mejor calidad, pero yo lo veo aquí bien limpio, bien... ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Súper. ¿Tú vives aquí? Sí, ¿Qué tal? bien, ¿Sí? sí. Yo voy a grabar, enciéndela. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? No, Sí, espera, bueno. espera. ¿Qué está haciendo? No, pero no toque porque si no me se borra el vídeo. Porfa, déjame grabar. Aquí no hay peligro por lo que veo. ¿Cómo que no es peligroso? Es muy peligroso. ¿Tú crees? Peligroso, güey. ¿Qué tal, chicos? Bien. ¿Tú crees? Sí, hacemos un canción aquí de nosotros, güey. ¿Pero cuándo pasa esto? ¿Por la noche o a todas horas? Algunos por la noche, algunos por el día. ¿Y qué pasa? ¿Se pelean y...? Sí, Claro. se pelean un montón. Le doy un pasito por ahí. Muy majos. Tenemos chicos de aquí, dicen que, bueno, hay algunos... ¿Qué tal? Buenas. ¿Os molesta si grabo? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vives aquí? Ucraniano. Dime. Ucraniano, pero Ucraniano. Vale. ¿Qué tal vivir aquí? normal, bien. ¿Sí? La gente dice que es un barrio un poco a veces conflictivo. Más o menos. Vale. ¿Pero qué pasa? Que se pelean porque están enfadados y cosas así. Если tú как бы loco peleas, Vale. Vale. pero si no, Un poco más. Sí, как бы pasar bien el camino, bien, todo Vale. bien. Si tú haces tus cosas, la gente Sí. no te toca los huevos. Sí, pero la gente habla mucho, no pasa nada. Ya, eso sí. Eso como siempre. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en 2 España? años. 2 años. ¿Te gusta? Sí, me gusta cantar. Canta. La Mejor, Turquía más bien. ¿Mejor allá? ¿Sí? La Turquía más bien. Vale, vale. Saludamos a nuestra amiga ahí. Chao. Muy simpática y me acaba de confesar que ella en realidad ha salido en las noticias y todo porque era un poco el cabecilla aquí de la zona. Una chica muy maja, mirad este señor como va vestido súper chulo. Muy bonito con ¿no? Vestidos típicos africanos. Hemos cambiado de barrio, me he movido y ahora estamos detrás de la que llaman ser la Plaza Roja. ¿Qué tal, chicos? ¿No? La Plaza Roja está por aquí. ¿Ah, es esta? Vale. Pues nos miramos alrededor. Como siempre tenemos, ya los dije, 40% de personas provenientes de otro barrio. Y es verdad que aquí la cosa se hace un poquito más chunga. Podemos ver el edificio que está... Es aquí la ¿Es esta? Perfecto, vamos a ver qué tal entonces. Blavi Sapo, no se fía. Secreta. Bueno, es una plaza. ¿Qué ha pasado hoy? Las horas que venden y todo. ¿En serio? Buah, esto es increíble, esto no lo he visto nunca. Tarifa. A las 10 y 5 venden María y a las 20 y 10 venden Coca. ¿Tú crees? Brutal. Tienes que esperar aquí. La zona. Si uno espera aquí, aparecerá alguien. Tú te pones aquí a las 20 y 10 y viene un chico y te vende la Coca. Si quieres María, tienes que venir por la mañana. Entonces, fumadores... Y el chivato aquí Puro... muerto.
Chivato muerto, joder. Van poniendo las cosas peor. Aquí te van diciendo la cosa que tienen que hacer. Entonces, una plaza. Es un chico rapero ese que está cantando un poco en internet. Daime. Que ha hecho un videoclip aquí. Daime, bien hecho. Entonces, una placita pequeñita, no hay juegos prácticamente. Bueno, hay dos cositas por ahí y poco más. La verdad, es un punto probablemente interesante exclusivamente para quien quiere pillar un poco de droga. Podemos ver que aquí, ¿no? Hay este edificio. Sabéis que me gusta siempre ir solo porque siento mucha más adrenalina y normalmente cuando vas solo la gente se intenta aprovechar un poquito más de tu situación. Entonces pasan las cosas, podemos decir, un poco más adrenalínicas, ¿no? Pero en este caso voy con una persona, nuestro amigo marroquí, que me ha cerca de y me ha hecho un tour del barrio porque él vive aquí, pero creo que también si venía solo no pasaba absolutamente nada. Aquí hay un sofá, calle. Esto no lo entiendo, en plan, entiendo que no utiliza y lo tira ahí, pero el ayuntamiento ¿dónde está? ¿Por qué no pasan a...? ¿Ves? La ha puesto mejor. Y vemos que aquí, por ejemplo, en este piso se ha quemado, veis que faltan las ventanas, está todo negro, la han cerrado completamente. Y aquí abajo, vamos, no es seguramente la mejor condición. Veis que han puesto ahí, bueno, es una manera muy rudimental de hacerlo, pero veis que han puesto la rejilla para protegerse un poco de ladrones o gente que ahí puede entrar con muchísima facilidad. Os puedo preguntar, ¿qué tal vivir por aquí? Está bien, pero... Dime la verdad, porque todo el mundo dice está bien, entonces ¿por qué la gente de Girona...? La verdad que se está bien, no, se está muy bien, sinceramente. ¿Sí? Tienes las tiendas cerca, si tú eres un hombre, una persona trabajadora que trabajas, tu casa, ¿vale? Tus cosas, todo tranquilo. Vale. Sí que hay un poquillo de ruido, hay demasiada gente, hay muchas culturas, ¿no? Claro, mezcladas y claro. aquí todo el mundo se lleva bien. Imagínate que tienes hijos, ahora no sé si tienes hijos o no. ¿Tendrías miedo a dejarlos aquí jugar, no sé, por la tarde Sí. o...? Si hubiera nacido yo aquí, no tendría miedo. Vale. Pero como que yo no he nacido en este pueblo, en esta ciudad, ¿Vale? digamos, en este pueblo, aquí en Gerona, No te fiarías mucho. yo no me porque fiaría de dejar aquí mis hijos porque Vale. a lo mejor viene uno, no lo conoce y le pega un tortazo o cualquier cosa a la Claro, tela, o a lo mejor discuten o cualquier cosa y ya luego tendría que bajar yo y historias. Vale. ¿Por qué la gente dice cosas así sobre el barrio? Depende. Dice que hay mucha droga, tráfico. Eso sí. ¿Sí? Vale. Hay bastante droga. Vale. Pero Se mueve mucho. cuando muchos creces pisos. aquí estás acostumbrado, ¿no? Ya, eso sí. Claro. Pues la gente viene de fuera Ya. y ya sospecha. Ya. Y no hay problema, no sé, alguien que viene, por ejemplo, se mete droga y se le va un poco la cabeza. Por la y noche, cosas. por la noche. ¿Sí? Ayer, Nadie deja dormir a nadie. Hostia, este es un problema. Aquí se está llenando, vamos. ¿Qué tal, tío? Hombre. ¿Todo bien? Es el famoso de YouTube. No, hago vídeo, esto sí, un poco más. ¿Qué tal? Buenas. ¿Todo bien? Muy majos, ¿eh? Todos muy majos. En realidad hay un señor ahí atrás que tiene una pinta, vamos, de... Si estás solo, te descuartizo, pero no pasa nada. Estamos protegidos. Aquí tengo, vamos, 40 bodyguards. ¿Qué tal, tío? Sí. Sí, es este. Vale, con la cámara, por favor. Ah, perdón. Vale. No, si viene la foto borrosa. ¿Hemos visto esta plaza o es otra? ¿Se puede ver? Sí. Vamos. ¿Cómo se llama? Este es el túnel, hermano. El túnel. Estamos en el túnel, así lo llaman. Yo no sé, aquí la gente parece que le falta la televisión porque hay niños por todos lados. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Vemos edificios cerrados. Me recuerda un poco Marruecos, aquí. ¿Cuánta gente ya te está sirviendo? Mira. Joder, increíble. Aquí hemos reunido todo el barrio. Ya iba al barrio. ¿Lo ayudamos? ¿Tú crees que se están jugando o se están pegando? Jugando ¿Sí? un poco a... Joder. Como son niños también, la cabeza Ya. Hola, ¿quién está grabando? ¿Todo bien? La gente está muy loca por aquí. Joder, es más fuerte el solo que los dos. Increíble. Ciudadana de internet. Ciudadana de internet. Vámonos.
Vámonos. Está fumando el porrito de la tarde, que entra siempre muy bien. No, chicos, obviamente todo lo que digo son bromitas porque estamos aquí de buena onda, pero obviamente consumir droga, esto creo que es obvio, pero lo digo por si alguien piensa que soy pro droga, obviamente no. Es algo que con el tiempo te mata, te quita ganas de vivir, te quita trabajo, te quita amistades. No estoy hablando de la marihuana, que es algo, puede ser un poquito más flojito, pero hay muchas drogas que, vamos, ni pensar en probarlas. Vale, he podido conseguir, gracias a mi amigo, poder entrar en un piso Ocupa. Y podéis ver que aquí han roto completamente. Es el piso de un banco, ¿eh? Hostia, no sé qué ha pasado, pero aquí también, ¿veis que está todo roto? Y le han puesto ellos aquí una... Mira aquí cómo está. Se puede ver hasta afuera, ¿veis? Y aquí estamos con nuestro amigo que muy amablemente ha destrozado algo, ha caído algo. Con huevo y con tomate, Wow. hay ajo y hay... Huele espectacular, ¿eh? Y has hecho el té también. Sí, el té también. Súper, súper. ¿Por qué se sirve siempre así desde arriba? Porque así queda la burbuja esta. Así Vale, queda se mejor. oxigena. Sí. Vale, vale. Pues entonces esto es un piso de un banco que habéis ocupado hace tiempo. ¿Qué ha pasado? Ocupamos, intentamos no salir del piso, quedarnos aquí. Vale, Entonces no queremos pagar, muchos de nosotros no trabajan bien, entonces vale. no hay para mantener muchas cosas, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, Ahora nos sentamos a probar este platito muy bueno y nos cuenta un poco la situación. la casa dejé a un chico aquí, a un chico marroquí viviendo, que le alquilé por 200 euros, entonces me metió a unos cuantos más. Vale. Cuando he vivido los he encontrado mal viviendo, con toda la ropa tirada, ahora Vale. acaban de ordenar un poco. Sí. ¿Y lo has echado? Están fumando siempre. Ah, más siguen viviendo No, aquí. eché a los demás, dejé solo a ese, Vale. a otro. A ese lo eché. Vale. Y ahora tengo a otro que le tengo... Y le alquilas ahí la alquilado, habitación. de los que estaban. Vale. Sí, ahí está. Creedme que huele espectacular. Bueno, es un piso obviamente común y corriente, Sí, si quieres ¿no? seguir viendo, mira. Aquí lo han destrozado todo, habían ensuciado y bueno, se malvive como se puede, mira. Sí, 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 sí. Pero claro, no siendo tuyo el piso, dice, ¿por qué tengo que gastar tiempo y Aquí dinero es un para...? dormitorio Sí. donde duermo yo. Vale, vale, vale. Bueno, tienes un colchón, vamos. Bueno, aquí es donde otra. vivía otro, sí. Joder, en realidad es un piso muy bueno porque, mira, tiene un montón de luz. Como me gusta la música, tengo cosas así, Joder. aparatos de música y cosas. Dime la verdad, ¿comprados Una o...? bicicleta que compré también. Joder. Es ¿Qué muy dices, buena, tío? la Esta llevan vale a miles de otro. euros. Donde tú estabas por ahí con eso. Joder. Por ahí quería circular con ella. Brutal. Siempre hay herramientas para que si alguien A ver. necesita abrir algo, o destornillar algo, romper algo. Aquí sobre todo siempre hablan de la matacabra. Si quieren abrir un piso, él es la persona que tiene que llamar, que tiene todas las herramientas. Y aquí afuera podemos ver, vamos, que estamos en esta plaza. Muy bonita, ¿eh? Aquí había esto que había plantado marihuana un tiempo, los focos. Hostia, Que lo tú desperdician todo. tú lo vas soltando todo, ¿eh? Sí, me gusta tener flores y cosas Sí, así. sí, sí, sí. ¿Ma, estos son flores mágicos? No. Sí, es que siempre vas haciendo... Esta no es marihuana, no tengo ni No, idea. es Luisa, que se pone Ah, al té. vale. Puedes ponerte esto al té, te va a quedar bien. Como menta. Sí. Vale, vale, vale. Súper. Dale, entonces, cuéntame un poquito más de tu historia. Pilla una silla, ¿la tienes? Sí. Esta de ahí. Esta me va a aguantar, que la veo un poco rota. De mi hermano que tenía un bar, que la traje de ahí con unas mesas. Vale. Siempre se traen cosas y las desperdician otros, y siempre hay uno que otro que malviven y quieren... Mira qué Este es pasada. alguien que encontró una marihuana del bosque o algo y aquí la ha puesto aquí, mira, dentro de la arena, que no sabe ni llevar... el No mundo se puede este. fumar esa. La gente no sabe, no No. controla. No controla. Bueno, tenemos un platito aquí bien grande. ¿Tienes una cucharita o algo? Sí, con el ¿Sí? pan se come. Ah, con el pan. Vale, Sí, vale, si quieres perfecto. te cojo la cámara. Dale, sí, sí. Sí, come Que tranquilo. lo proba. ¿Puedo uno de estos? Sí, sí, ese es mejor. Que esto lo acabas de comprar, joder, bien calentito. Vamos a ver qué tal. Dale, Bismillah. Obviamente. Los árabes decimos Bismillah. Bismillah, Bismillah. que es como buen apetito. Sí. Vale. Buen gusto, bro. Yo lo sabía, por eso quería invitarte a lo que Joder. comí yo antes. Pero eso lo ha hecho tu madre. Sí. Joder. Que es mi vecina, vive aquí. Picantito.
Muy bien. Y nada, que yo estoy muy obsesionado con la religión y todo, y siempre intentamos mejorar. ¿Sí? Y siempre hacemos lo que se puede. Aquí, como ponen cosas de Islam, no se podía fumar aquí. Cuando me fui y volví, ya lo han cambiado todo. Yo, medicamento, me recetaron los médicos porque siempre me hacía loco. Y tenía uno que se llama Ribotren. Y que aquí, como les interesa y se vende, he encontrado que se comían las pastillas y giraban el paquete, las metían del otro lado, para que de arriba se vean que no se comieron. Hijos de puta, Y porque no ¿qué te puedo hacen hacer esa nada con pastilla? ellos. Pero mientras no cogieron la bici que es de un compañero y no cogieron cosas de valor como monedas antiguas. Explícame, si entonces tú tenías, te enfadabas o te Siempre ponías me enfado y rompo las puertas y todo, porque Vale. siempre intentamos llegar muy alto como la música. Estamos viciados con estas cosas Vale. de llegar lejos, pero a veces no, el tiempo no te deja llegar. Claro, y bueno, claro. Entonces, haciendo. los médicos te han dicho, toma estas pastillas. sí. Pero si alguien no me se cierran enfada... ahí y me ataban también. ¿En serio? Joder. Pero, Yo disimulo que no estoy tan enfermo así, pero he pasado muchas cosas, experiencia de enfermedad. Por esto el piso siempre me lo quiero acabar quedando y quiero vivir aquí, no quiero tener gente, solo alquilo para comprar cosas. Tenía una televisión aquí, como dejaba a alguien de esos que también se mete coca o algo, un día la cogió porque le cogieron su ropa, porque tenía gente aquí y yo cogía lo que me parecía, ellos también, cuando uno se le va la olla y Ya. se monta aquí y un problemón y Un la desastre. policía no puede vivir sí, con gente así, no Claro. sabe cómo reaccionar, sí, cómo acabar con actuar. ellos, sí, Vale. siempre hay denuncia detrás de otra. Pero si una persona no tiene estos problemas y se toma una pastilla de la tuya, ¿qué le pasa? Ve cosa, no sé, es como si fuera droga. La verdad que esta droga que dan estos españoles, estos judíos, como decimos Vale. nosotros, Yehud, Vale. es para que te arruinen. Esto lo han aprobado con burros y con animales y Vale. solo es para que te calmen, Que para te que relajes. te caigan los cojones. ¿Sí? Sí. Yo ahora últimamente hago un poco de deporte, flexiones, todo te veo, para estás intentar bien. mantenerme. Vale. ¿Qué Brutal. vamos haciendo? Te sigo Brutal. grabando, come, está bueno esto. Te he dejado el té ahí en la cocina, ahora voy a Gracias, buscarlo. tío. Joder, vaya hospitalidad, ¿eh? Sí. Bueno, Cada X tiempo me pongo muy nervioso porque me cogen en un psiquiátrico o algo y me pinchan y cosas estas porque yo me hacía loco para Vale. tener una paga o para no entrar a la cárcel. Vale. Entonces me sacaba un problema, me sacaba otro y al final parece que está loco de verdad. Y bueno, se va haciendo. Pero intentaron meterte en la cárcel. A mí siempre me habían intentado, pero me meten en un médico porque dicen que está loco. Vale. Pero ¿qué has hecho? ¿Se puede contar? No sé, ¿has robado a alguien Sí, o...? yo siempre, todo tipo de delincuencia, ¿Ah, siempre sí? se ha hecho todo. Sí. Joder. Aquí en Sala hacen todo. A mí también en Barcelona me atacaron 5 chicos marroquí y me intentaron pegar para robarme el móvil y todo. Al final no lo consiguieron. Pero pensé, joder, tío, tú pareces muy buena persona, joder, me estás dando esta comida fantástica y todo. No me imagino tú que vienes, ¿sabes? Por la noche y me intentas robar algo, ¿sabes? Sí, Y solo son cosas también un poco antiguas porque la gente se hace mayor, ya son más años que ahora los que tengo, ya Ya. son 30, entonces... pone la cabeza un son cosas poco... así, antiguas. Claro. Se hacía cuando era más joven, dices. Claro. Pero es algo de que te arrepientes o dices, no, bueno, es mi pasado y ya está. ¿Has No me hecho daño a arrepiento alguien? porque todos los barrios así, que de una manera u otra malviven, es para ganar las autoridades. Las autoridades siempre tienen que estar a bajo nivel que la gente que está afuera. Vale. Tenemos Vale. que ganarlos de cualquier manera. Hay uno que se hace loco, hay otro... Cada uno que hace, entonces se cansan y se pierden los datos. Vale, pero ¿te ha pasado que has hecho mucho daño a alguien? No sé, Con la para lengua no robarle te van a o... llevar a la cárcel. Es como yo puedo decir de lo loco que estoy. Me conocen de esta actitud, pero es como si te digo que yo he asesinado a gente, yo he hecho el mal y tampoco no va a ser así, ¿me entiendes? También es un Ya. trabajo. Ya. Liarla más es un trabajo, que no descubran por dónde va uno. Claro, claro. Es claro. como la gente no puede saber el dinero dónde lo sacas, a veces se muestra un poco para vivir, hay que comer, Joder. hay que hacer y nunca tienes que... ¿Y no te da demostrar. miedo salir por la calle con tanto dinero? Tampoco es tanto dinero porque faltaría sacos. Nosotros por ¿Ah, sí? eso intentamos luchar contra las autoridades y con todo. Que Zaza Joder. también lo conozcan, que tantas locuras. Pero, y conocer entonces, gente. al final vives en un piso ocupa, pero te pondrías a pagar un alquiler si quieres. Sí, Claro. si pudiera, Entonces, sí, es una porque elección. No me gusta trabajar, no quiero trabajar. Vale. Yo tengo mi familia mayores, algunos tienen Vale. sus empresas, tienen sus trabajos. Que están bien. Sí, entonces siempre me mido a otros grados. Vale. Intento Vale. Compartirme con gente un poco más. Vale. Mientras uno coma y viva y duerma, pues ya está. Ya Eso está. es lo que conocemos.
Entonces, chicos, yo creo que ha sido un episodio bastante tranquilo, pero hemos podido ver un poco cómo se vive aquí en el barrio de Salt. Es un barrio con muchísimas influencias desde afuera, muchísima gente que viven todos juntos en un mismo barrio, bastante pequeñito. Estamos ahora en el punto más peligroso en absoluto. Yo diría, obviamente cada uno, lo podéis poner en los comentarios, se puede hacer su opinión y puede decirme, mira tío, yo vivo ahí desde 10 años y no es lo que has grabado, es mucho peor o mucho mejor, pero... El patrón, dicen. Vale, cruzamos y cerramos el vídeo. Chicos, espero que os haya gustado. ¿Qué tal? Buenas. Espero que os haya gustado, chicos. Este era Salt, en la ciudad de Girona. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio.